Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy repasaremos el Team of the Week. Atención, porque hay muchos jugadores y alguno muy interesante. Estaremos con Luis Rioja y Miguel de la Fuente, que harán sus ítems del año que viene de FIFA, y estaremos también revisando quiénes son los nominados a jugador del mes de diciembre de la Liga Santander. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Empezamos. Y empezamos hablando de Jorge Molina, el ariete del Granada, que como sabéis metió un hat-trick en la última jornada, convirtiéndose así en el jugador más veterano en meter 3 goles en un mismo partido. Un jugador que se nos queda con muy poco ritmo, todo hay que decirlo, pero que si vosotros le queréis usar, hay buenas opciones como por ejemplo Sombra para que equilibre quizás un poquito más las estadísticas. En cuanto a la química, ya sabéis que al ser español y de la Liga Santander tenemos muchísimas posibilidades. Por ejemplo, diremos a dos a los que ya conocemos muchísimo aquí en el Corner de la Liga, como son Ansu Fati y Marcos Llorente. Y seguimos hablando de otro delantero centro que también está en este Team of the Week, en este caso Gerard Moreno, el delantero español que participó en los 3 goles que marcó el Villarreal en Anoeta. Un ítem muy interesante, 87 de media, sin duda de los mejores arietes de la Liga Santander, al que yo os recomendaría, si os salen los rojitos o lo queréis probar como if, ponerle un estilo de química de motor para quizás subirle un poquito las estadísticas que quedan más bajas. En cuanto a la química, ya sabemos, podríamos recomendaros perfectamente los mismos que con Jorge Molina, siendo español y de la Liga Santander, pero vamos a cambiar quizás un poquito ese repertorio. En este caso os voy a recomendar a Danjuma, que funciona muy bien, y a Lucas Vázquez. Y seguimos con Rakitic, el medio croata del Sevilla, que metió un golazo frente al Atlético de Madrid en la victoria importantísima del equipo andaluz frente a un rival directo en la Liga Santander. Un ítem que se nos queda muy interesante, sobre todo si lo queremos usar de box to box, para el que yo os recomiendo quizás ese estilo de técnica de Sombra, para subirle esas estadísticas y que se nos quede realmente un jugador para utilizar de titular prácticamente en cualquier plantilla de la Liga Santander. Y en cuanto a la química, ya sabemos, esa conexión perfecta con los defensas centrales del Sevilla, para mí los mejores de la Liga, Koundé y Diego Carlos. Y terminaremos este Team of the Week hablando de Jeremías Ledesma, sin duda una de las estrellas del Cádiz, que como sabéis en la última jornada encontró un punto valiosísimo en el Santiago Bernabéu. Un jugador que ya sabemos que al ser portero yo os recomiendo dejarle en el estilo de química que ya viene de por sí predeterminado. Y en cuanto a la química, ya sabéis, cualquier defensa de la Liga Santander irá perfecto para acompañarle en el caso de que lo queráis utilizar en vuestras plantillas. Piqué, Álava, Militao, el que mejor os vaya a vosotros. Y hasta aquí el Team of the Week de esta semana. Atención, 4 jugadores de la Liga Santander que os pueden venir perfectos tanto para utilizar en plantilla si los queréis, como para los SBCs. Pero atención, no os vayáis muy lejos, porque hoy tenemos ya nominados a jugador del mes. Vamos con ellos. Y empezamos fuerte con Éder Militao. El defensa brasileño del Real Madrid está en un estado de forma envidiable. Lucas Ocampos, el extremo argentino del Sevilla, es uno de los artífices del buen estado de su club. Otro atacante, Jorge Molina, que ya hemos visto en el Team of the Week y que está jugando espectacular. Hugo Duro, el delantero del Valencia, es uno de los motivos por el que el club se ha ganado todos los partidos del mes de diciembre. Otro delantero, Juanmi, que vuelve a estar nominado un mes más. Menuda temporada del jugador del Real Betis. Álvaro García, el jugador del Rayo, lleva una temporada espectacular. Entendibles los éxitos del club. Y terminamos con Damián Suárez del Getafe, que tan solo ha recibido un gol en todo el mes. Y hasta aquí los jugadores del mes de diciembre. Yo creo que está bastante difícil decidirse por uno. Yo ya tengo a mi candidato, y si vosotros también tenéis el vuestro, lo tenéis claro, tendréis un enlace en la descripción de este vídeo para que vayáis ahora mismo a votar. Si ya lo habéis hecho, no os vayáis muy lejos, porque hoy tenemos con nosotros de nuevo a Luis Rioja y Miguel de la Fuente, que vienen a hacer una cosita bastante graciosa. Vamos a ver cómo hacen sus ítems del año que viene. Muchas risas. Y hoy por aquí en el Corner de la Liga vamos a tener a Miguel de la Fuente y Luis Rioja, jugadores del Deportivo Alavés. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Redis? Hola, muy bien. Buenas.
A ver, a Miguel ya no te voy ni a preguntar si juegas mucho a FIFA, porque ya lo sé yo, hemos jugado cooperativas, además es bueno jugador de División Elite en Division Rivals, o sea que toca bastante, pero Luis, no sé si tú también le das bastante al FIFA, quizás no tanto como Miguel. Le doy bastante, no tanto como Miguel y más cortito que Miguel. ¿Sí, no? ¿Tienes buen equipo aún así? Sí, tengo buen equipo, pero no estoy tan pro como Miguel. Miguel, ¿cómo juegas tú? Yo 4-2-3-1 a tener el balón. Sí, ¿no? A un poquito más la posesión y Sí, tal. sí. Este año sé yo que estás dando sobre todo mucho a cooperativas, Division Rivals, pero no sé si los dos estáis jugando también Foot Champions. ¿Cuál es vuestro resultado medio, digamos? ¿Sois jugador de rango 1, rango 2, rango 3? Yo rango 2, casi tocando rango 1, pero no. Rango 2. Yo rango 2, he estado a punto un par de veces de tocar rango 1, pero no llego a rango 1. ¿Cómo fue la primera sensación de salir en el FIFA la primera vez? ¿Te acuerdas un poquito? Sí, me acuerdo en el Almería, la verdad que te ilusiona porque juegas todos los años, ves tu carta, ves que eres muy malo, pero bueno, aún así te gusta, lo cojo y cuando voy 3-0 me meto delantero y todos los balones por mí. ¿Y tú, Miguel, te acuerdas? De hecho fue hace no mucho, si no me equivoco. Creo que hace 2 años es el primero y a ver, de estar todo el día jugando con los amigos y tal, verte ahí, está guay. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es crear el ítem cada uno del otro, ¿de acuerdo? Normalmente lo que hacemos es que cada uno crea su ítem, pero como hoy tenemos la suerte de teneros a los dos, vamos a hacer que cada uno de vosotros le cree el ítem al otro. Vamos a empezar con el de Luis Rioja, ¿vale? Vamos a empezar con Miguel de la Fuente. Miguel, se quejaba antes Luis del ritmo, por ejemplo. ¿Tú cuál le pondrías? Yo 97. No, 97 de ritmo, ¿le vas a poner? 97 de ritmo, corre mucho. Tanto le quieres. Luis, ¿tanto? Bueno, 95, 96. Vale, bueno, lo dejamos en 97, La petición está ahí. Chute, ¿qué pondríamos en tiro? 80. 80. Subirle el ya. tiro sí o sí. Ya es más de lo que tiene ahora. ¿En pase? ¿La pasa mucho o es más...? Sí. Bueno, regatea mucho, pero cuando la pasa bien. Un 80 también. Vale. Dribbling. Dribbling ya lo vimos el otro día contra el Barça. Tiene que tener 89. 89. No voy a tocar el 90 por no pasarme, pero el otro día contra el Barça lo demostró. Se queda el mejor ítem de extremo del juego, como siga así. Vale, en defensa. Vamos a ponerle un 35. Le subimos un poquito. Vale, ¿y de físico? Físico un 75. 75, Luis. Te digo que soy gimnasio. Ahora mismo Hemos estoy tenido el gimnasio y le he visto fuerte. Estás en el como un hambre. ropero ahora mismo. Vale, ¿y de media cuánto le pondrías, Miguel? 82. 82. 83. 83, es decir, y ya un ítem que se puede utilizar perfectamente. Hombre, por las Un panel. stats. Un No. panel. Panel, pero de los que gusta que salgan, porque Claro, con 97 de ritmo, con buen tiro, con buen pase, si estuviera este ítem, yo sería de los que buscaría en cada pack opening, ya te lo aviso. Claro. ¿eh? Y quítale el color ese plata. Oro brillante, ¿no? Mínimo. O píntalo, Sí. píntalo ahí con un boli o algo. Ahí, eso sí. Claro, coño. Bueno, Miguel ha sido bastante, digamos, te tiene cariño. Se ha notado que te tiene cariño, Luis. Ahora vamos a hacer el suyo. No hace falta que seas tan benevolente, ¿eh? Ahora ya es tu pensamiento. Ritmo, ¿qué le ponemos a Miguel? Ritmo le ponemos a Miguel 81. ¿De tiro cuánto? Tiro la pega muy bien, tira balón parado, es capaz de pegar falta, penalti y tiro 87. Vale, muy bien. En pase, ¿la pasa bien, Miguel? Sí, la pasa muy bien, tiene buen toque de balón, yo le pondría un 84. En dribbling, ¿cuánto le pondrías? En dribbling le pondría unos 85. Miguel, ¿de momento bien o tienes algo? Bien, estoy contento. ¿Contento con tu ítem? Está El siendo chute. bueno. La defensa. Para ser un delantero centro tampoco hay que hacer falta pasarse aquí, ¿eh? No, 35, 36, igual, más o menos ahí como yo.
Y en físico imagino que ahí sí que te supera un poco, digamos, en ese sentido. Sí, no, me supera bastante. En físico yo le pondría un 85 o 86. Vale, ¿y en media cuánto le pondríamos? En media le voy a poner un 82 para ganar yo. Claro, va a estar por encima, ¿no? Miguel, ¿te gusta tu ítem o no? Está muy bien, muy bien. Pero habrá que tocártelo también un poquito ahí de plata. Habrá que... Un oro, ¿sabes? Un oro brillante, brillante, ¿no? Pues no están nada mal, no han quedado nada mal los ítems, sobre todo el de Luis Rioja ha quedado de locos. Si el año que viene hay ese ítem, y os digo que lo voy a utilizar 100% de extremo para jugar con él, 100%, imagino que vosotros también, ¿no? Miguel, Luis, muchas gracias por pasaros por aquí en el programa de hoy. Los ítems, ya os digo, han quedado perfectos, estoy muy de acuerdo con vosotros y nada, espero teneros por aquí de nuevo pronto. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, atención con Luis Rioja y Miguel de la Fuente, muy generosos han sido con esos ítems que si salieran, si se hicieran realidad, serían de mis favoritos, yo creo, de la Liga Santander. Antes de irme, solo recordaros, pasaros por la descripción, no os olvidéis que luego se os pasa, votad por vuestro jugador favorito del mes de diciembre, en la Liga Santander. Yo, ya os digo ahora, ya lo he hecho, pero como siempre me lo voy a guardar para mí, mi voto me lo voy a quedar para mí. Nada más, chicos, nos vemos en el próximo programa. Soy Spursito y esto ha sido el Corner de la Liga. Chao.